Estamos de vuelta con Buenos Días Americano por Americano Radio. 8:45 de la mañana, ya aquí en la recta final de Buenos Días Americano, a través de Radio Libre 790 AM en el sur de Florida y también en la costa oeste de Estados Unidos, escuchándonos en Bakersfield, California. Adicionalmente, estamos disponibles en todas las plataformas de streaming y a través de nuestra aplicación digital, simplemente colocando Americano Media, tienen el icono allí en su teléfono y nos pueden llevar con ustedes a todas partes. Ahora vamos a hablar nuevamente de Argentina, Karinés. Así es, Gaby. Argentina eligió a sus candidatos presidenciales para las elecciones de octubre. Ha cambiado, ¿no?, la balanza en estos momentos en materia de qué es lo que quiere el argentino de a pie. Javier Milei se ha convertido en una fuerza política la más votada en estas últimas elecciones, en estas primarias, si se puede decir así, y ya se está sintiendo en la economía. Hay varios cambios que hay que conversar a esta hora con nuestro siguiente invitado, Leandro Gasco, periodista, productor, escritor y conferencista argentino, y estamos haciendo un contacto desde Buenos Aires. Leandro, muy buenos días, te saludamos Gaby Peroso y Karinés Moncada. ¿Cómo estás esta mañana? Un gusto grande, Gaby Peroso, Karinés Moncada, estar con ustedes. Y bueno, aquí en Buenos Aires, Argentina, una conmoción y una alegría también, porque el pueblo empieza a despertar, la ciudadanía empieza a despertar. Es cierto que por estas horas estamos sacudidos por la cuestión desmanejo económico, la inflación que es más alta, el tema de Fondo Monetario, que hay como una cuestión de perversión ahí también, con un arreglo mentado con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, que lo único que hacen lamentablemente es poner cada día más impuestos, y aquí es invivible la situación. Ahora, como hay una campaña de demonización contra Javier Milei que se va a extender de aquí a octubre o a noviembre si hay segunda vuelta, lo que se está procurando es echarle la culpa de todo. Por si cuando llega va a ser tal o cual cuestión. Yo creo que Javier Milei lo que tiene que hacer es fortalecerse en su entorno, volver a la esencia de los militantes jóvenes del Partido Libertario, por ejemplo, de Buenos Aires, que desde el 2018 lo acompañan, blindarse contra la estructura de la casta que pueda infiltrarse o que esté haciendo mecha en la misma estructura del partido, y bueno, ser fiel y leal a los principios que está promoviendo. Y las escucho. Sí, Leandro, quería que nos ayudaras a entender, porque como uno no lleva el pulso a diario de Argentina, ¿qué podría pasar en octubre o en noviembre? Porque había cierta preocupación de que los votos en contra del kirchnerismo o del peronismo se dividieran y finalmente, nuevamente, el partido de gobierno se podría dar con esas elecciones. Pero hay quienes dicen que Javier Milei es una figura distinta que tiene votos de ese kirchnerismo por algunas de sus propuestas antisistema. Quería que nos ayudaras a entender cuál es el panorama. Veíamos ya 3 bloques claros, pero esos bloques, sí, ¿a quién favorecen? Bueno, a ver, en principio, lo que ha sacado Massa, que es, digamos, el referente que ha pasado por distintos partidos, soy ministro de Economía, ligado a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y además con serias vinculaciones con el narcotráfico, como las ha tenido en su momento Cristina Kirchner, bueno, sacando un 21.40%, más de 6 millones de votos, es algo para considerar, ¿no? Porque ahí hay mucha cuestión de gente que cobra planes y sin trabajar y que, bueno, quiere retener su dinero y que a lo mejor no piensa. Esperemos que esto cambie la estructura de la provincia de Buenos Aires con Kicillof, que es Cristina también, pero bueno, después lo que es la oposición, lo más cercana a Macri, un Larreta que es más de lo mismo, y una Patricia Bullrich que sin reivindicar el pasado es oposición también. Bueno, entre los dos ahí tenemos también un 28%. Milei sacó un 30,04%, digamos que es la fuerza federal más votada, y lo que podemos considerar es que entre la oposición del PRO, digamos, Juntos por el Cambio, más Milei, hay prácticamente un 60% de descontento poblacional, y hay que sumar un 30% de la población que ya no quiere saber nada con los políticos que se roban, y no fue
directamente a votar. Hay que ver cómo se polariza esto para octubre en las elecciones generales y si Milei puede capitalizar un 40% del voto, mejor dicho, un 45% para salir en primera vuelta o un 40% con un 10% de diferencia del otro candidato que lo siga. Tiene muchas posibilidades, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. También puede haber una segunda vuelta con Patricia Bullrich, que sacó un 17%. Esperemos que el pueblo considere estas cuestiones, cómo está viviendo. Y bueno, la provincia de Buenos Aires es un tema bien complejo, porque es la más importante del país, en millones de habitantes, y está prácticamente tomada por el kirchnerismo con Kicillof, y van a hacer lo que sea por retener ese campo. Está detrás Cristina Fernández de Kirchner, también por supuesto la impunidad y el negocio, y si asumiera como presidente Milei y retuviera el kirchnerismo la provincia de Buenos Aires, sería un frente de conflicto importante. Por eso creo que debemos unir fuerzas. Si bien Milei ha basado su política en el plan económico, me imagino que Milei ha hablado sobre los ajustes que van a ser fuertes para el pueblo, que se debe tomar para devolverle una economía vibrante a Argentina. ¿Está preparado el pueblo o va a pasar el mismo efecto de Macri, que por estas decisiones que eran necesarias en su momento, pues se convirtió en una persona poco popular, y por eso es que la persona o el electorado prefirió votar de nuevo por el kirchnerismo dentro de la figura vicepresidencial? Bueno, ahí hay varias fallas. El caso de Macri fue un descontento por desmanejo económico, pero también un entorno que no lo favoreció, que tenía que ver con no su esencia, digamos, no lo derecha, sino con socialdemocracia. Por ahí hasta poner un embajador amante de la revolución en Cuba, que hoy está en Inglaterra, por el kirchnerismo, y que en su momento también se puso con Macri. Entonces hubo muchos desperfectos ahí, o errores para considerar. La población, yo creo que está cansada de los ajustes, porque es lo mismo que pasa con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario se reúne con quien está gobernando en este momento y se arreglan entre ellos. Bueno, vamos a pasar tantos millones de dólares, después llegan acá los millones de dólares y nunca van al pueblo, van a los desmanejos, a los subsidios, a la obra pública, hacer lo que se les da la gana sin ningún control. Además hay un clima en donde hay una inseguridad y asesinatos constantes, y un 150% de inflación, 14% de inflación mensual, todo, y además los privilegios son siempre para la casta, para los políticos. Mientras el pueblo no puede comprar cosas en el supermercado y cada vez le alcanza menos el dinero, hay más restricciones a la compra de moneda extranjera que no se puede comprar, y por sobre todas las cosas, en la cara de nosotros, diputados y senadores, se aumentan a millones los sueldos, tienen un montón de asesores, y es una cosa, además de que hay 6.000 millones de dólares por año de empresas del Estado a pérdida, a déficit. Entonces, lo que hay que tocar no es al pueblo trabajador, a lo que queda del que trabaja, sino a toda esta corporación mafiosa política y a empresarios prebendarios que han vivido y siguen viviendo de la corrupción y de la obra pública, mancomunados con estos malos políticos. Nos quedan 30 segundos. Entonces, ¿tú crees que una reforma monetaria o la dolarización de la economía argentina podría por lo menos enderezar parte de todo lo que señalas? Sí, en un proceso, porque Milei lo definió bien, es un proceso en 2 o 3 etapas, no va a ser instantáneo, pero eso, si hay eficiencia, si hay honestidad, si se aleja de la corrupción, y bueno, yo creo que sí, y se busca por supuesto la cultura del trabajo y la eficiencia del Estado y del gobierno. Muchísimas gracias, Leandro, gracias por sus conclusiones. A ustedes, muy amables. Leandro Gasco, periodista, productor y escritor, también conferencista argentino, llamando desde Buenos Aires. Ha llegado la hora de despedirme yo, pero Karinés sigue con la verdad, así que siempre es un placer estar aquí con ustedes en Buenos Días Americano, y te doy la batuta, Karinés. Bye bye. Así es, muchísimas gracias, Gaby Peroso. Mañana la cita de Buenos Días Americano con Gaby, una servidora, es a las 7 de la mañana, y ahora yo continúo con la verdad, así que quédese en sintonía de Americano Radio. Ya regresamos.
Gaby, Isabel, Karinés, Federica y todo el equipo de Buenos Días Americano quedan atentos para investigar y ofrecer la mejor información. Nos escuchamos en nuestro próximo programa.